de consumo de estas moléculas una vez degradadas. Entonces tenemos la hidrólisis del almidón. Cuando el almidón, o sea, amilosa, es hidrolizado por acción de su enzima. Había olvidado que esta degradación se lleva a cabo en la parte externa de la célula, y las enzimas que se encargan de esa hidrólisis, pues entonces se llaman exoenzimas. Específicamente en el caso del almidón, pues la exoenzima se llama amilasas y degrada el almidón en maltosa, que es un disacárido de glucosa y glucosa. Estos azúcares son transportados al citoplasma de la célula y usados como fuente de carbono y energía. En este caso, en el caso de la descomposición de la hidrólisis por almidón, se evidencia en el agar almidón y lugol, y sabemos que el lugol, en presencia de un carbohidrato, pues se torna blancuzco. Entonces aquí el organismo indicador positivo, o sea, indicador de que se está llevando a cabo la hidrólisis de la amilosa, es el Bacillus subtilis, y se presenta alrededor del color azul o negruzco del lugol, la presencia del halo blanco que yo les digo. Sin embargo, la colonia de la bacteria, si la pueden ver, permanece de color azul, lo que quiere decir que la hidrólisis se lleva a cabo o es extracelular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos indica que ha habido degradación del almidón. En el caso de la caseína, pues es muy parecido, solamente que en este caso se utiliza la caseína, pues una molécula propia de la leche, y el medio de cultivo está basado en eso, en leche. Entonces, es el mismo principio. La exotoxina, pues, realiza la hidrólisis extracelularmente, y el medio que era turbio, cuando comienza a ser degradado, pues se pierde esa turbidez, se vuelve más claro. Puede ser en agar o puede ser también en medio líquido. En el caso de la hidrólisis por urea, se degrada por una enzima llamada ureasa. Casi siempre las enzimas llevan el término asa al final, después del principio que activan o desactivan, ¿no? O de la molécula que activan o desactivan. Se rompe el enlace de hidrógeno con el carbono y se libera amoníaco y CO2. En el medio de urea se le agrega rojo fenol, sería el indicador, y lo que ahí se da, pues, es un proceso de alcalinización porque se forma amoníaco libre, y entonces el rojo fenol se torna un color violeta. También se puede hacer este trabajo en agar ureasa o medio de Christiansen. Entonces, en la hidrólisis de grasa, pues las grasas son éteres de glicerina y ácidos grasos que confieren la acción de enzimas lipasa que hidrolizan los enlaces ésteres entre ambos compuestos, como en los triglicéridos, resultando ácidos grasos de cadena larga y glicerol. Las lipasa hidrolizan los fosfolípidos. En un medio de cultivo sólido con mantequilla se observa un halo transparente alrededor de la colonia del microorganismo que hidroliza la grasa. Las moléculas resultantes son usadas como fuente de energía y de carbono. La hidrólisis de la grasa en los alimentos origina rancidez, misma que se refleja en el sabor y color desagradable. En el medio de cultivo en agar, los ácidos grasos liberados acidifican el medio, lo que puede detectarse mediante un indicador de pH
en el medio. Sí, sabemos que las grasas pues son altos indicadores de pH ácido, entonces se utiliza un indicador de pH específicamente para grasa. Aquí lo había puesto hace unos días. Ya les digo cuál es ese indicador, por aquí lo tenía. Ajá, el rojo metilo, pero en ese caso, en el caso que ustedes ven allí en el plato químico, pues es el azul timol. Y sí, es un indicador de pH ácido, específicamente para medios oleosos, como en este caso el aceite de oliva, en el caso de los platos A y B son el aceite de oliva. Y el indicador de la degradación de las grasas por la fosfolipasa, pues es básicamente el color blanco que se refleja incluso en la misma colonia. Entonces, y cuando la acción es mucho más fuerte, que la colonia tiene una actividad mucho más catabólica, entonces vemos un halo bien definido o bien claro. Bien. Entonces, la utilización de aminoácidos, recordando que los aminoácidos son esenciales para cualquier organismo vivo porque son los que forman las proteínas. Entonces, recordemos que un aminoácido los aminoácidos son moléculas que contienen un grupo ácido, el carboxilo, un grupo amino, que es un compuesto nitrogenado, y un radical libre que puede ser sulfidrilo. La descarboxilación permite la formación de aminas con frecuencia malolientes, y la desaminación puede ser oxidativa produciendo un acetoácido o amoníaco. Entonces, tenemos dos vías en el caso de los aminoácidos. Tenemos descarboxilación y desaminación. La desaminación reductiva es frecuente en Clostridium, o sea, en anaerobios, produciendo un ácido graso saturado y amoníaco. Entonces, vamos a ver la utilización de trifosfano y producción de indol. El trifosfano es un aminoácido que resulta del rompimiento de la mayoría de las proteínas. Algunas bacterias producen las enzimas trifosfanasa que catalizan la separación de residuos de indol a partir de trifosfano. Triptofano. La degradación es intracelular mediante un sistema enzimático llamado triptofanasa, dando lugar a amoníaco, ácido pirúvico y 3 metabolitos indol, ácido indol acético y escatol. El indol se acumula en el medio de cultivo como un metabolito de desecho, mientras que el resto de las moléculas de triptofano, piruvato y amoníaco o amonio es usada para satisfacer necesidades nutricionales. El indol puede detectarse en el medio de cultivo por adición del reactivo cobalt, lo cual reacciona con el indol en unos segundos, dando un compuesto rojo insoluble en agua, como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la descomposición del triptofano, especialmente en piruvato y un compuesto de amoníaco o de amonia, y básicamente esto se lleva a cabo a través también de una enzima y es un proceso de división celular. ¿Ok? Y bueno, el reactivo que lo hace evidente, pues el reactivo cobalt, en el que se ve la presencia de las sustancias de desecho, especialmente el indol, en el reactivo, y se ve como un color transparente. La producción de sulfuros a partir de amoníaco con azufres.
Muchas proteínas son ricas en amoníacos con azufre, como la cisteína y la metionina, las cuales son liberados con la hidrólisis de proteína. La producción de sulfuros de hidrógeno a partir de aminoácidos con azufre mediante la enzima sulfurasa indica la capacidad de los microorganismos para utilizarlo. El olor del ácido del hidrógeno de sulfuro es asociado típicamente con el de los huevos podridos. Si además de los aminoácidos con azufre, el medio de cultivo también contiene iones ferrosos, estos reaccionan con el sulfuro de hidrógeno produciendo sulfuro ferroso, compuesto insoluble de color negro. Entre más ácido es el medio, entonces más negro se ve la reacción. O sea que entre más desdoblada esté la molécula, mayor o más cantidad de sulfuro se produce, más negra se verá la reacción. La utilización de citrato. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Y esa alteración del pH no afecta a la capacidad de la bacteria para utilizar el sulfuro? En el caso de De la producción de sulfuros. No, porque lo que ella busca ahí precisamente es tener esa producción de sulfuro para poder hacer la producción. Hidroliza las proteínas que están alrededor, en este caso la cisteína, para especialmente tener las moléculas más sencillas para poder interiorizarlas al interior, para llevarlas al interior de la célula y componer a partir de esas moléculas entonces las proteínas. De eso se trata de un proceso digestivo, solo que es extracelular. ¿Contesté la pregunta? Sí, profe. Entonces, la utilización de citrato como única fuente de carbono y energía. El medio de citrato de Simon es un medio de composición definida, adicionado, o sea, se adiciona un indicador. Si tenemos citrato, si la molécula, el microorganismo o la célula produce citrato, lo podemos hacer evidente con el azul de bromotimol. Que es un indicador también de pH ácido. Entonces, cuando la bacteria utiliza el citrato, elimina ácido al medio y el indicador cambia de verde, a azul, ¿okay? En condiciones alcalinas. O sea que, claro, si de lo que se trata es de descomponer el citrato, entonces se baja la acidez porque estamos cambiando la estructura o descomponiendo la molécula en moléculas más pequeñas. Es lo que está haciendo la bacteria, pues. Entonces, el test de coagulasa, que es muy sencillo, es un test en suero, en plasma, perdón. Y bueno, en este caso el organismo indicador es el Staphylococcus aureus, que es coagulasa positivo. Y bueno, es sencillo, se lleva a incubar como cualquier otro microorganismo, se pone en presencia de la enzima y la enzima es capaz de transformar el fibrinógeno en fibrina y entonces esto es lo que produce la aglutinación o la coagulación más bien. Entonces, en presencia de coagulasa positiva, si la bacteria es capaz de desdoblar la molécula, pues entonces se forma allí un precipitado blanco y si no, no se da ningún precipitado, sencillo. Y hasta ahí llegamos. Vamos a dejar de presentar. ¿Ven? Y entonces los escucho. Hay algunos estudiantes de este grupo que todavía no han presentado, sobre todo los primeros temas. Bueno, si no hay nadie que presente, los dejo libre. No les voy a poner tarea. En realidad nosotros vamos a estar un tiempo. El tiempo en que preparemos medios de cultivo no van a tener que hacer
¿cómo se dice eso? Reporte, no van a tener que reportar, hacer informe, porque ya nosotros hicimos, ustedes hicieron informes sobre medios de cultivo, entonces no les voy a poner informe por lo menos la semana que viene, cosa de que ustedes tengan tiempo para ponerse a leer el tema de teoría. Van a hacer informes de tinción de Gram, sí van a hacer informe, porque eso es, obviamente ahí se requiere que ustedes le metan investigación al tema de tinción de Gram, sobre todo los dos microorganismos que vamos a ver. Y en el tema de antibiogramas también van a tener más o menos una semana en la que no van a entregar informes hasta que veamos los resultados en los discos, los resultados de los discos en el medio de cultivo en crecimiento o crecido. Y lo mismo pasa con el resto de las actividades. No van a hacer informes hasta que veamos el final del resultado. Lo que nos indica a nosotros que debemos generar, por lo menos hasta el final de la materia, debemos generar unos 3 o 4 informes de laboratorio. Pero esta semana no van a entregar informes. La que viene, pues. Y no les he puesto más actividades para eso, para que tengan tiempo de leer, para darles tiempo para que lean sus clases de teoría y interioricen todos esos conocimientos que saben y deben tener. Profe, discúlpeme, yo estoy medio perdido. ¿Cuáles son los capítulos que tenemos que leer el nuevo libro? Sí, eso me lo preguntaron ayer. Lo que hice ayer, déjenme ver si... Por favor, si alguien tiene que hacer presentación, vaya preparándose y me indica en el chat. Porque no van a seguir haciendo presentaciones en clase. Ya tuvimos un mes completo que se pudo haber hecho fácilmente por las clases virtuales. Así que en clase no va a haber más presentaciones, a menos que nos sobre tiempo, cosa que dificulta mucho